Bien. Gálatas 5:16 dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos apasionados de la carne, porque la carne tiene deseos contrarios a los del Espíritu y el Espíritu a los de la carne, y estos se oponen entre sí para que no prosigáis haciendo lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y evidentes son las obras de la carne, las cuales son fornicación, impureza, lascivia, idolatría, hechicería, hostilidades, contiendas, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas como estas, sobre las cuales os amonesto de antemano. Como antes dije, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. En contra de tales cosas no hay ley. Pues los que son del Mesías crucificaron la carne con las pasiones y deseos. Ahora, si vivimos por el Espíritu, andemos en el Espíritu. Amén. Este versículo es unos versículos, bastantes pasajes del 16 hasta el 25, aunque el 26 dice, termina diciendo, no nos hagamos vanagloriosos, provocándonos los unos a los otros, envidiándonos los unos a los otros. Bueno, la enseñanza que el Señor me dio para mí y para ustedes, porque yo sé que es para ustedes también, es: si vivimos por el Espíritu, andemos en el Espíritu. Este versículo en la Biblia textual, por lo menos dice en la parte final, el 25, ahora que vivimos por el Espíritu, está en mayúscula, Espíritu. Eso se está refiriendo al Espíritu Santo. Luego sigue diciendo, andemos en el Espíritu, significa el Espíritu del hombre. Está el Espíritu Santo, está el Espíritu humano, pero también está el Espíritu del mal. Y es lo que veo yo en esta enseñanza. Si vivimos por el Espíritu, andemos en el Espíritu. El apóstol Pablo terminó diciendo estas palabras a la iglesia, pero ya antes había hablado palabras similares con respecto al Espíritu, con respecto a la carne. Hay otro pasaje donde habla también muy similar. La carne, el Espíritu del mal, pero también habla del Espíritu Santo. O sea, lo que yo veo con la iglesia de Galacia es que el Señor ya antes había exhortado a la iglesia en Roma y ahora estaba otra vez volviendo a decirles las mismas palabras, pero ahora lo profundiza más con estos versículos, porque ahora le habla de cuáles son los deseos de la carne y cuáles son los frutos del Espíritu. Por eso es, si vivimos por el Espíritu de Dios, andemos en el espíritu humano. Y voy a explicarles más sobre esto. Cuando el apóstol Pablo dio estas palabras a Roma, a los romanos, fíjese bien como dice Romanos capítulo 7, 22 y 23. Les dijo así: porque según el hombre interior, cuando el apóstol Pablo le dice según el hombre interior, se estaba refiriendo al espíritu humano, al espíritu que Dios dio al cuerpo, al ser humano. Ese es el hombre interior. Por eso dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que combate contra la ley de mi mente, este es el alma, y me encadena la ley del pecado que está en mis miembros, es el cuerpo. El pecado está en el cuerpo, pero está contaminada el alma también. Cuando el Señor creó al ser humano
o creó al cuerpo o formó al cuerpo, el cuerpo no tenía vida, solamente era un cuerpo, un objeto, podríamos decir. Pero, ¿qué hizo el Señor? Sopló de Él mismo, sopló de Él. Sopló de Él. Como Él es espíritu, pues sopló espíritu. Pero no se está refiriendo en el comienzo de la creación sobre el Espíritu Santo que lo recibió el hombre, sino que le dio espíritu a ese cuerpo, espíritu humano. Entonces, después de que sopló y le dio cuerpo, vino y se formó los pensamientos, la voluntad, las emociones. Ese es el alma. Entonces, vemos que el hombre es un alma viviente, lo dice Primera Carta a Corintios, capítulo 15, 45, para que lo anoten y lo tengan pendiente si quieren mirar. El hombre es alma viviente. Hay algunos predicadores, y no sé si el Señor me muestra, o por lo menos dicen algunos, que nosotros somos un espíritu. Nosotros tenemos un espíritu de Dios, pero nosotros no. Lo que yo veo en la Biblia desde hace mucho tiempo es lo que dice 1 Corintios 15, 45. Nosotros somos almas vivientes. Por eso dice en ese versículo, el primer Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Nosotros somos almas vivientes. Nosotros no somos espíritus. Porque cuando la Biblia dice que cuando el hombre muere, el cuerpo va a la tierra, el espíritu vuelve a Dios, pero el alma va a un lugar de reposo. Y ahí donde está el alma, que da el ejemplo de Lucas, donde está el rico diciendo a Abraham que envíe a Lázaro, ese era el alma. Entonces el espíritu vuelve a Dios, pero el alma realmente es lo que somos nosotros. Entonces este ser llamó al Creador Adán, o sea, lo llamó. El Señor le puso a este hombre Adán. ¿Cómo era Adán? ¿Cómo sería Adán en los comienzos? Adán era guiado por el espíritu que el mismo Dios le dio. Dios hablaba al espíritu del hombre y el espíritu del hombre controlaba el cuerpo y el alma. Esto fue lo que Dios hizo al comienzo. Por eso es que el hombre obedeció a Dios, porque el espíritu que todos nosotros, el espíritu que Dios nos dio, que no es el Espíritu Santo, ese espíritu nos da conciencia a nosotros de que existe un ser superior. Y por esa razón es que muchas personas están buscando, no conocen a Dios, pero en su espíritu saben que hay un ser superior, y por eso buscan la luna, buscan las estrellas, buscan las vacas y las adoran, y porque ellos saben que hay alguien superior, pero no conocen realmente. Ese ser es el Creador, que es espíritu también. ¿Cómo sería la conducta de Adán? ¿Ustedes creen que Adán tenía deseos de la carne? El pasaje de Gálatas 5, 16 al 26 que leí, habla de los deseos de la carne y del fruto del espíritu. Los deseos de la carne es por causa del pecado, y el fruto del espíritu significa lo que es en sí el espíritu en el ser humano, que es lo mismo que el espíritu de Dios o el espíritu de Jesús en el ser humano. ¿Cómo sería Adán? ¿Cómo creen ustedes que era Adán? Adán sería que tenía envidia, tenía odio, no tenía nada de eso, porque en él no había pecado. Después fue que vino el pecado, pero en Adán lo que había era amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Todo eso tenía Adán. Ahora, ¿por qué yo puedo decir que Adán tenía amor y tenía gozo? Cuando él vio que le hizo a Eva, dijo: uy, esta sí es hueso de mis huesos. Eso no es rabia, ¿verdad? Hoy usan eso algunos como piropo. Eso es un gozo, eso es una alegría. O sea, Adán no tenía rabia. Adán lo que tenía era gozo porque consiguió la ayuda idónea. Paciencia, ¿será que tenía paciencia? Pues dígame, no iba a tener paciencia si ya Dios le había hecho todo lo que iba a ir y agarraba la comida. Después el pecado es que tuvo que trabajar y vino la impaciencia, porque eso es causa del pecado.
pero Adán tenía fruto del Espíritu. Tenía amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Todo eso lo tenía Adán. Pero ¿qué ocurrió? Vino el enemigo y comenzó a hablar a Eva. Y desde el momento que ella aceptó la propuesta, desde ese momento comenzó a cambiar la conducta de Eva. Y también le dijo a Adán, en otras palabras, yo no me voy a perder sola. No lo dice, pero dijo, bueno, tome también. Y él pues andaba tan gozoso y tan enamorado que dijo, bueno, pues sí. Y tomó del fruto. Ajá. La dificultad comenzó cuando el espíritu rebelde, porque el diablo es un espíritu creado por Dios también, un ángel. Ese espíritu rebelde en el cuerpo de la serpiente le habló a Eva y la engañó. Desde aquí comenzaron los problemas, porque Eva, al aceptarle la propuesta, ahora no era guiada por el Creador a través del espíritu humano, sino por el espíritu rebelde al espíritu humano y a su vez al cuerpo y al alma. Por esa razón es que el cuerpo, alma y espíritu quedaron afectados en el ser humano. El espíritu humano quedó afectado, por eso el hombre invoca demonios, quedó contaminado su espíritu. Ahora tiene conciencia de que existe espíritus del mal y quiere respuesta. El cuerpo se enferma, se envejece. Y ahí estamos pegados todos ahí, ¿no? Pero también el alma se afectó. Odio, resentimiento, envidia, todo eso es el ser humano afectado por causa de la desobediencia. Cuando el apóstol Pablo en Romanos 7 dijo estas palabras, el pecado que mora en mí, Pablo había descubierto y él dijo, quiero hacer el bien, pero termino haciendo el mal. Y entonces dice, pobre de mí, ¿quién podrá? Casi que dice, ¿quién podrá ayudarme, no? Pero ese Salvador cómico se fue el año que pasó. Mientras que nuestro Salvador permanece por siempre, Jesucristo el Señor. Amén. Ese permanece por la eternidad y siempre será el Salvador de cada uno de nosotros. Amén. Bien, entonces el apóstol Pablo tenía esa lucha y él dijo, quiero hacer el bien, terminó haciendo el mal. Y dijo, el pecado mora en mí. Pobre de mí. Pero descubrió la solución. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Jesús el Mesías, porque la ley del Espíritu de vida en Jesús el Mesías te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que no pudo hacer la ley, ya que era débil por causa de la carne, lo hizo Dios enviando a su propio Hijo en semejanza de nuestra carne pecaminosa, y por el pecado condenó al pecado en la carne, para que la exigencia de la ley fuera cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo dice en estos versículos de Romanos 8, del 1 en adelante, porque en el 7 dice el pecado que mora en mí, que hay condenación, que cómo hago, pero dice gracias a Dios por Cristo Jesús, gracias a Dios por el Mesías, ahora hay una salvación y ahora hay una solución. Cristo Jesús que está en mí. Y sigue hablando ahora de la ley del espíritu de vida. Jesús es un espíritu vivificante. Pero también vemos que el Espíritu de Dios es el que viene a ayudarnos a mantener la salvación de Jesucristo. Entonces, sin el Señor, miremos cómo es el hombre sin el Señor. El hombre sin el Señor es, mirando el título de la enseñanza, si vivimos por el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, andemos en el Espíritu. Ahora sin el Señor, ¿cómo sería alguien diciendo estas palabras sin Cristo Jesús? Si vivo por el Espíritu, no, si muero por el Espíritu del mal, porque esa es, ¿no? Si se muere por el Espíritu del mal,
es porque anda en la carne. La carne es por causa del espíritu del mal. Entonces, cuando nosotros hoy hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, porque hicimos una oración, pero no solo porque hicimos una oración, sino que la hicimos de corazón. Nosotros decidimos arrepentirnos, decidimos cambiar, cansados del pecado, cansados de situaciones, y dijimos: Señor Jesús, ayúdame, no puedo más, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. Y por esa razón, ¿qué ocurre? Por esa razón, como yo hice esa oración y acepté de corazón, entonces ahora viene el Espíritu Santo a mi espíritu. Antes era el espíritu del mal moviendo al hombre, que es un espíritu, que tiene espíritu, cuerpo y alma, pero el espíritu del mal movía al hombre, y por esa razón el ser humano le quita la vida a otro, porque el espíritu del mal lo mueve a que actúe contra el prójimo. El espíritu del mal, por esa razón, causó que Caín matara a Abel, por el espíritu del mal que está sobre el ser humano sin Cristo Jesús. Pero como nosotros decidimos aceptar a Jesús como Señor y Salvador, entonces ahora viene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo en nuestro espíritu o en nuestro corazón, dice Primera Carta a Corintios, capítulo 2, versículo 11 en adelante. Ahí comienza a hablar que el hombre en su interior conoce los secretos, o sea, el espíritu del hombre conoce los secretos. Pero también dice: y el Espíritu de Dios, nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios y conocemos los secretos de Dios. Entonces, por el Espíritu Santo ahora habla al espíritu del hombre que estaba contaminado y comenzó a restaurarse. Por esa razón ahora nosotros buscamos a Dios. Por esa razón dejamos de adorar lo que no era y adoramos en espíritu y en verdad, porque ahora está el Espíritu de Dios sobre mí. Amén. El Espíritu de Dios está sobre todos ustedes porque ustedes aceptaron a Jesús como Señor y Salvador. Amén o no. Sí, el Espíritu Santo está sobre cada uno de nosotros, en nuestro espíritu, y comienza a guiarnos. Por esa razón el Señor dijo esto: el fruto del Espíritu es el fruto de obedecer al Espíritu Santo. El Espíritu, fíjese bien la enseñanza, dice: si vivimos o si andamos, si vivimos por el Espíritu, significa de Dios, andemos en el espíritu humano sano, de acuerdo a Dios. ¿Cómo sería Jesús? ¿Cómo fue Jesús? Pongan atención. ¿Cómo era Adán antes de pecar? Tenía el fruto del Espíritu. ¿Cómo era Jesucristo en la tierra? Tenía el fruto del Espíritu. Porque Jesús tenía gozo, amor, paz, paciencia, bondad, fidelidad. Todo eso lo tenía Jesús y se mostraba. Pero miremos lo siguiente: ¿qué es lo contrario a los frutos del Espíritu? Esto se le dice antónimos. Una cosa es sinónimos, sinónimos es lo similar, ¿verdad? Pero antónimos es lo contrario. Entonces, ¿qué es lo antónimo de amor o lo contrario de amor? Eso es lo que dicen, que odio es amor, pero eso es para los novios que andan con ese cuento. No, es que eso es lo que han dicho por mucho tiempo. Amor, odio. No, eso es, no sé dónde salió. Lo contrario a amor es antipatía, que puede decir: bueno, pero es que tiene que ver con odio. Bueno, está bien, está perdonado. Amor, lo contrario es antipatía, indiferencia. Y conseguí otra palabra que es cómica, ¿no? Como feíta, ¿no? Tirria. Lo contrario a amor es antipatía, indiferencia y tirria. Lo contrario a gozo es desagrado, disgusto, molestia. Lo contrario a paz es enfrentamiento, guerra, violencia.
Lo contrario a paciencia es impaciencia, nerviosismo, desesperación. Lo contrario a benignidad es destemplanza, inclemencia, desastre. Lo contrario a bondad es maldad. Lo contrario a fidelidad es infidelidad, deslealtad y felonía. Felonía tiene que ver con traición. Mansedumbre, lo contrario es rebeldía, intolerancia y salvajismo. Y templanza, lo contrario es desenfreno e intemperancia. ¿Será que nosotros vimos a Jesús con una de estas conductas? ¿Usted se imagina a Jesús con antipatía? ¿O no se imagina? ¿Sería que fue así? Porque en Jesús ya no podemos imaginarnos. Ya Él está a la diestra del Padre, ya no anda en la tierra como anduvo en ese tiempo. Pero Jesús, cuando estuvo en la tierra, Jesús no andaba con antipatía. O Jesús no andaba con indiferencia. Aunque muestra la parte de cuando la mujer llega a acercarse y se ve como indiferente, ¿no? Pero era para darle una enseñanza. Porque le dijo, no he visto una mujer con una fe tan grande. Porque ella le dijo que los hijos comen de las migajas que caen de la mesa del pan, de los hijos. Ajá. ¿Será que Jesús tenía violencia? ¿Será que Jesús tenía impaciencia o desesperación? ¿O Jesús tenía inclemencia o tenía maldad o tenía infidelidad o deslealtad o rebeldía? O sea, el Señor Jesús no tenía ninguna de esas conductas. El Señor Jesús tenía el fruto del Espíritu, porque el fruto del Espíritu es alguien que no tiene pecado. Adán no tenía pecado y tenía el fruto del Espíritu. Como pecó, ya se cambió. Jesús no tenía pecado y él tenía el fruto del Espíritu, porque el fruto del Espíritu es la conducta de Jesús. El fruto del Espíritu es la conducta de Dios. Y el Señor quiere que nosotros tengamos la conducta de Él. Por eso la Biblia nos dice que nosotros debemos llegar a la estatura del varón perfecto. Nosotros debemos ser amor, gozo, paz, paciencia. ¿Y será que sí la tenemos? Estamos en un proceso como para darnos aliento, ¿no? ¿Verdad? Estamos en el proceso. Tengo amor, sí, bueno, tengo un poquitico ahí un poquitico de tirria. Bueno, tengo un poquitico de molestia. Y fíjense que sí hay. Tengo un poquitico de violencia o un poquitico de impaciencia. ¿Quién es impaciente aquí? Uy, ya para tomar agua. Impaciente. No, impaciente. ¿Quién es infiel? Desleal. ¿Quién tiene rebeldía, intolerancia? Hemos pasado por ahí. Y tal vez diga alguien, bueno, pues yo he avanzado bastante. Nosotros estamos luchando y logrando tener el fruto del Espíritu de Dios, pero en nuestro espíritu. Amén. Porque el espíritu nuestro tiene que dominar cuerpo y alma. Amén. Ajá. Entonces, miremos lo siguiente. El apóstol Pablo, cuando habla a los Gálatas, vuelvo y les digo, ya le había hablado a los romanos sobre esto, pero vuelve a decir, o sea, el apóstol Pablo estaba sorprendido. Por eso dice, o sea, no entiendo cómo es eso que ustedes otra vez. Y de repente, mejor les leo el pasaje para que vean lo que dice el autor de los Hebreos, que parece que es el apóstol Pablo también, Hebreos 5, versículo 11 al 14. Les leo rápidamente, pongan atención lo que dijo el autor a los Hebreos. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, porque os habéis hecho tardos para oír. O sea, no quieren oír, saben, pero no quieren oír. Porque debiendo ya ser maestros, o sea, debiendo ya ser alguien que predica, que habla, que enseña, en razón del tiempo, o sea, por lo viejo que tienen el Señor, tenéis necesidad de que alguien os enseñe otra vez
los primeros rudimientos de los oráculos, significa profecías, palabras de Dios, y habéis venido a ser como los que necesitan leche. Pongan atención lo que dice. Y no alimento sólido, porque todo el que usa la leche es un inexperto en la palabra de justicia. O sea, el que toma leche, ¿quién es? Es alguien que es nuevo. El que toma leche, ¿quién es? Es un bebé. ¿Sí? Normalmente la leche es para fortalecer. Y cuando alguien viene nuevo a la iglesia, cuando empieza a conocer de Dios, comienza como con ese pequeño alimento. Por eso Pablo dice como leche, o sea, como los primeros alimentos. Fíjese que a los bebés se les da leche y ya después ya toman todas las comidas. Ajá. Sigue diciendo 13, porque todo el que usa la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es recién nacido. Pero el alimento sólido es de los perfectos, de los que por la práctica tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. O sea, ya conocen la palabra de Dios el que recibe alimento sólido. Por lo menos en las enseñanzas que yo normalmente predico, las predicaciones que yo llevo, alguno puede decir, pero el pastor estaba comenzando a hablar de Génesis y comienza a hablar de muchas cosas que ya yo me las sé. ¿Verdad que sí? La mayoría de predicaciones que yo llevo son así. Ahora, ¿por qué razón? Porque les estoy hablando a gente que es de la iglesia, pero no solo vienen los de la iglesia, vienen también gente nueva. Y tengo que hablarles con el alimento suave. Ahora, si es un grupo de servidores, yo no voy a comenzar a hablarles de eso, sino que ya va uno más directo al alimento sólido, a una palabra más avanzada. Ajá. Entonces pongan atención. Luego sigue el capítulo 6 de Hebreos, versículo 1. Fíjese cómo continúa diciendo: por tanto, dejando los principios elementales de la palabra del Mesías, avancemos a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de muertos y del juicio eterno. Ajá. Yo hace tiempo leí ese versículo y yo decía, Dios mío, pero algunos que ven estos versículos dicen que ya no hay que hablar de esto, que ya no hay que hablar de bautismo, que ya no hay que hablar de eso. O sea, lo que está diciendo el autor es lo siguiente: de que por tanto, dejando ya los principios, o sea, lo básico. Normalmente a la iglesia, a los servidores, a los líderes, a los pastores, yo no los voy a hablar, hermanos, por favor, los invito para que se bauticen. O sea, ¿para qué les voy a hablar de bautismo si ya están rebautizados? ¿Sí? ¿Para qué les voy a hablar del estudio bíblico si ya lo recibieron? Lo lógico es que ya lo recibieron. Por eso es lo que está diciendo. ¿Para qué vamos a volver a lo nuevo, a lo que comenzó? Al fundamento de arrepentimiento. Ajá. Y esto haremos si lo permite Dios, porque en efecto es imposible que los que una vez fueron iluminados, o sea, aceptaron al comienzo y probaron el don celestial y llegaron a ser partícipes del Espíritu Santo, los que comenzaron a recibir dones del Espíritu Santo y partícipes del Espíritu Santo, y probaron la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando otra vez para sí mismos al Hijo de Dios, habiéndole expuesto la ignominia pública. Ajá, les explico esto rápidamente. El autor a los hebreos está diciendo que una cosa es la leche para los nuevos y otra es el alimento sólido para los viejos, pero que ya no hay que hablarle a los viejos de la leche, ya no hay que hablarles de que se bautice, ya no hay que hablarles de eso, sino que hay que hablarles fuerte. Pero termina diciendo, pero como que toca otra vez decirles que vuelvan al arrepentimiento, que vuelvan a buscar de Dios como es. Sí, eso es lo que está diciendo. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón estos versículos? ¿Por qué razón les estoy hablando de esto? Porque el apóstol Pablo les habló a la iglesia al comienzo
con cosas suaves, pero ya después no le hablaba a lo suave, sino le hablaba más fuerte. Pero en la iglesia del Señor a veces parece que toca como que otra vez volver a explicarle lo primero, porque la conducta que tienen como que muestra que todavía otra vez, como que otra vez tienen que hacer la oración de fe. Como que otra vez tienen que decir, ay Señor, perdóname. Y lo lógico es que ya eso lo tuvo que haber dejado hace tiempo. O sea, ahora debiera estar predicando. Ahora debiera tener una casa de oración. Ahora debiera ya ser un pastor y todavía toca estarle dando leche. ¿Por qué razón eso? Porque todavía se regresa. Porque todavía en vez de avanzar, dice, ay, estoy dolido. Porque todavía en vez de avanzar, ay, no me saludaron. Porque todavía en vez de avanzar, o sea, eso es para las personas nuevas. O eso es para cuando uno viene a la iglesia por primera vez, que uno llega y viene con mucho maltrato de afuera y llega a la iglesia y que tal vez no lo saludó a alguien porque no lo saludó, se le olvidó, estaba distraído. Se acepta de algo nuevo, pero alguien que tiene tiempo en la iglesia y todo hace, ay, pero esto, ay, pero aquello. O sea, usted es para que esté más bien esté predicando, usted para que más bien esté aquí predicando. Pero si mientras ande con esas delicadezas, toca volver otra vez a hablar desde el arrepentimiento. Eso es lo que el autor a los Hebreos dice. La enseñanza. Si vivimos por el Espíritu de Dios, porque acepté a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿verdad? Yo acepté a Jesús como Señor y Salvador. Y como yo acepté a Jesús como Señor y Salvador, viene el Espíritu Santo. Romanos 8 dice, ahora los que son guiados por el Espíritu Santo tienen vida. Los que son guiados por la carne van a la muerte. ¿Sí? ¿Han leído esos versículos? Romanos 8, del 1 hasta el 17. Los del Espíritu y los de la carne. Eso dice. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué hace el Espíritu Santo en nosotros? El Espíritu Santo en nosotros, desde que nosotros comenzamos a querer agradar a Dios, el Espíritu Santo empezó a mostrar a cada uno que tenemos que dejar cosas que no le agradan a Dios. El Espíritu Santo, a veces hay pastores que tienen que estar predicando y desde el altar diciendo, por favor hermanas, compre más ropa, vístase y tápese bien. ¿Verdad? Hay pastores así. Aquí nosotros no andamos con esto, pero no quiere decir que aplaudimos esto. No quiere decir que aplaudimos eso. Pero ¿sabe qué es lo que uno ve? Entonces el Espíritu Santo no está haciendo nada en usted porque todavía anda igualitica. El año pasado, como el Espíritu Santo no les ha mostrado a algunas jovencitas que se quieren casar, les dije, ¿sí recuerdan? Fue el año pasado o hace 2 años. Yo le dije, hermanas, si alguna se va a casar, por favor, se viene tapadita, se desnuda para su esposo en la casa. Pero vienen con todo el escote, porque como esa es la moda de afuera, pues ¿qué puede hacer? No consiguen otro vestido. Bueno, y no pueden pagar un pedazo de tela para remendar ahí. O sea, eso es afuera. Eso es para lo que los espíritus del mal los guían a que desorden, a sexo y se visten así como para sentirse atraídas, para que las miren. Eso es porque el espíritu del mal es el que las gobierna. Pero si tienen el Espíritu Santo y digamos que son nuevos, no le vamos a prohibir que entren, pero que sirven en la iglesia y tienen tiempo, entonces el Espíritu Santo ¿qué está haciendo? No está haciendo nada porque usted no ora, porque no lee la Biblia, porque no se congrega, viene una vez al año y entonces como viene al año no supo que el pastor dijo que no vinieran vestidos así. Pero es que no necesita que el pastor les diga que vengan escotadas. Necesita es que el Espíritu Santo los inquiete y diga, me siento mal, el Señor me hace sentir mal, poneme esta ropa. Eso significa el Espíritu Santo le está cambiando. Entonces no tenemos que andarles diciendo, hermano, no. Si vivimos por el Espíritu de Dios, lo lógico es que nuestro espíritu esté sano, entonces andemos en el espíritu humano sano. El Espíritu Santo
es el que convence de pecado, de justicia y de juicio al hombre. Y si el Espíritu Santo no está haciendo nada en usted, entonces es que está diciendo: yo vivo por el Espíritu, pero ando en la carne. Por eso es que, mire, hay congregaciones donde le prohíben a las mujeres entrar en minifalda, en todo eso. Las viejitas, pero no las ancianas, sino las viejitas. Milagros, Lucero, que ya tienen años en la iglesia. Otra joven que tenga años en la iglesia, por aquí, Eliana, que es jovencita, pero es vieja en el Señor. Que todavía venga con escotes y digo: ay, Dios mío, el Espíritu Santo como que los ha arrinconado. Jesús en Juan capítulo 12 dijo lo siguiente para ayudar a los discípulos, para enseñarles qué era crucificar la carne. En Gálatas 5, el versículo 24, Gálatas 5, 24 dice: pues los que son del Mesías, o sea, los cristianos, crucificaron la carne con las pasiones y deseos. Si yo digo que soy cristiano, yo debo crucificar la carne. Uno llega al Señor, acepta a Jesucristo, viene el Espíritu Santo sobre uno. El Espíritu Santo comienza a inquietarlo, a dejar de hablar palabras de doble sentido, a dejar de decir groserías. El Espíritu Santo, o sea, ya uno tiene como temor. El Espíritu Santo comienza a inquietarlo, a dejar de ir a esos lugares que antes iba, que era una perdición. El Espíritu Santo comienza a hacerlo sentir a uno mal si uno dijo una mala palabra. El Espíritu Santo comienza a hacerlo sentir mal a uno. Eso hace el Espíritu Santo en todos los creyentes, en todos los que aceptaron a Jesús, porque el Espíritu Santo vino. Pero no todos llegan al Señor con los mismos defectos o errores. Unos llegan con situaciones fuertes, ¿verdad? Todos hemos llegado con una situación diferente. Pero ¿qué es lo que el Señor Jesús dijo? Mire como dice Juan 12, 23. Jesús les responde diciendo: ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad os digo, a menos que el grano de trigo caiga en la tierra y muera, queda solo. La única forma de que muera es porque cae a tierra. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la guarda para vida eterna. Jesús dijo: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Estaba diciendo: ha llegado la hora de que yo vaya a la muerte. Ha llegado de que yo vaya a la cruz. Pero les explicó: para yo poder ser glorificado, dice, para poder dar el fruto deseado. ¿Cuál era el fruto de Jesús? Resucitar. Ese era el fruto de Jesús: resucitar y volver al Padre. Jesús dice: la única forma de que yo pueda resucitar es que yo muera. Si el grano de trigo cae en tierra y muere, da fruto. Para que una semilla dé fruto, tiene que sembrarse en la tierra. Eso es. Para que nosotros podamos vencer los deseos de la carne que hay en nosotros, tenemos que morir a esos deseos. Ahora, no es fácil morir a un deseo. Ejemplo, alguien que toda su vida se acostumbró a decir tantas mentiras que hasta se cree las mismas mentiras que dice. Y su forma de vivir es decir mentiras. Pero como llegó al Señor, entonces dice, o sea, ya el Espíritu Santo comienza a hacerle sentir de que eso está mal. Y entonces dice una verdad, y por decir una verdad se mete en problemas. Pero como el grano de trigo cae en tierra y muere, es glorificado, da fruto. Después el Señor lo respalda porque dijo la verdad. Y por decir la verdad lo van a respaldar. Y por decir la verdad le van a decir, bueno, está bien, lo voy a perdonar
porque realmente usted está siendo sincero. Usted recibió una respuesta más bien. El que tiene el vicio del licor tiene que morir. Pero ¿cómo hace para morir? ¿Cómo hace para morir si anda metido en donde tomaba antes? ¿Cómo hace para morir si anda compartiendo con lo mismo que compartía, que lo invitaban a tomar? Para morir significa morir a esa amistad. Por ahora, no es que no le va a hablar. Por ahora yo voy a dejar de estar para arriba y para abajo con esa persona porque siempre me va a tentar. La persona deja de estar un poco con ese otro amigo, y con el tiempo, como ya se ha llenado de Dios, cuando se acerque a esa persona ya lo puede rechazar y le puede decir gracias. ¿Por qué? Porque comenzó a morir y comenzó a dar fruto. Amén. Por eso dijo Jesús: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto. ¿Por qué nosotros hemos muerto a muchos deseos? Porque comenzamos a apartarnos, porque comenzamos ahora a llenarnos del Señor, comenzamos a compartir la palabra. Después tal vez pasamos por esos lugares y ya nada que ver. Pero si no se alimenta del Señor, si no muere, va siempre a estar vivo ese deseo. Y ¿sabe qué es lo otro? Que uno mismo sabe que ese deseo o que esa situación de pecado lo ha perjudicado. Entonces uno tiene que como tomar conciencia y decir: realmente no más porque no me va a llevar y no me ha llevado a nada bueno. Entonces uno dice: muero a eso en el nombre de Jesús. Y morir significa rechazar, 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 rechazar. Y llega el tiempo en que ya no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque decidió apartarse. Amén. Bueno, ¿qué es que no haya fruto en un árbol? ¿Por qué frutos? La enseñanza tiene que ver con deseos de la carne, el fruto del Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos en el Espíritu. Pero para poder andar en el Espíritu, debo andar en el fruto del Espíritu. Pero un fruto de un árbol no puede producir el fruto que es porque está seco, porque no tiene buena semilla, porque es un árbol que no recibió alimento, porque está abandonado. ¿Qué es lo que yo veo? Muchos quieren vivir por el Espíritu, pero andan en la carne. ¿Cómo es eso? Quieren vivir por el Espíritu porque saben que recibió el Espíritu Santo, pero tienen conductas contrarias al fruto del Espíritu. Quieren vivir por el Espíritu porque dicen que el Espíritu Santo los guía, pero tienen molestias, tienen disgusto. ¿Y qué es lo que yo veo con todo esto? Que la oración, ¿cómo será la oración de alguien que no tiene el fruto del Espíritu, aunque dice que lo tiene? Porque uno de los frutos es la paciencia. ¿Sí, no? Uno de los frutos del Espíritu es la paciencia. Una oración de un cristiano: Padre, te doy gracias. Señor, tú has dicho que me vas a bendecir. Oró, ¿y qué toca hacer? Esperar. Porque hay respuestas que llegan inmediatamente, pero hay respuestas que se demoran. Pero entonces comienza como la impaciencia, comienza como el desespero. ¿Será que sí va a venir? ¿Será que me va a responder Dios? Y sabe que yo le decía al Señor en esta semana: ¿han leído el libro? ¿Sí? Sí, pastor, ya se llama De la tradición a la iglesia, eso es lo que he leído. Para la otra semana comienzo con la introducción. El capítulo 15 del libro De la tradición a la iglesia habla de lo que el Señor dijo de esta congregación, de lo que va a hacer con los pastores, con los servidores, con los ancianos, con los líderes, de lo que el Señor va a hacer con el que crea. Eso dice el libro como en las 4 primeras profecías. Pero las últimas profecías, que son, creo que son 17, las últimas 13 profecías,
hablan de enseñanzas de lo que el Señor Jesús, similares a enseñanzas de las que el Señor le dio a los discípulos. Enseñanzas muy bonitas. Entre todas esas profecías que el Señor las nombró unión entre el cielo y la tierra, y nosotros le llegamos a decir manto profético, entre esas profecías el Señor dijo muchas cosas bonitas que el Señor quiere hacer en la iglesia. Y va a hacer, no quiere, va a hacer. Quiere y va a hacer. Yo sé que va a hacer. Amén. Pero ¿cómo tenemos que ser nosotros si el Señor ya dio una palabra? Porque una cosa es lo que dice la Biblia de los hombres que fueron fieles a Él. Pero otra cosa es lo que el Señor dijo de esta congregación, de lo que el Señor va a hacer con nosotros. Y uno ora, Señor, tú has dicho las naciones, tú has dicho que vas a sanar a los enfermos, tú has dicho, y sí hemos visto respuesta. Yo por lo menos ya he predicado en Costa Rica, en Panamá, en Colombia. Me faltan muchísimas más, pero esos son los 3 países fuera de Venezuela que he predicado. Entonces yo puedo decir, se ha cumplido. Esta semana yo le decía al Señor, en una oración que iba caminando, llegando para aquí a la iglesia, y yo le decía, Señor, oraba, ¿no? Uno ora pensando, un momento que uno ora así. Yo decía, Señor, ¿cómo irá a ser usted? ¿O cómo me iré a comportar yo? Más bien, ¿cómo me iré a comportar yo cuando estén esas bendiciones sobrenaturales que usted ha dicho en esas palabras que dijo? ¿Cómo será mi conducta? Yo le decía eso al Señor y el Señor me decía, siga siendo como es. Así como es, tiene que ser. Ahora no van a decir, ay, pastor se lo está tirando de bueno. No, el Señor me estaba diciendo, así como es, tiene que ser cuando esté la bendición grande. Pero si se crece, se pierde. Y eso, tristemente, uno lo ha visto en la iglesia. Que hay hermanos que sirven en la iglesia y se les ha dicho, hermano, mire, lo voy a nombrar o lo voy a encargar de esto. ¿Y sabe qué ha pasado? Como que creen que es Dios y empieza, usted para acá, usted para allá, a mandar, en vez de ser sencillo y decir, mire hermano, colabore, hermano esto. O sea, porque se le dio un cargo, ahora ¿cómo seré? Yo no estaba diciendo, Señor, ¿será que voy a cambiar? Sino cómo será ese momento en que todo eso esté moviéndose. Y el Señor me decía, siga con esa conducta que tiene y no la pierda para que la bendición permanezca y crezca. Fíjese, el versículo final termina diciendo, no nos hagamos vanagloriosos, provocándolo los unos a los otros, envidiando los unos a los otros. O sea, vivimos por el Espíritu, no nos crezcamos. Siga siendo como es, pero buena persona, ¿no? No siga siendo como es. Y le voy a decir cuáles. Y no diga, me la está echando a mí, no. Cada quien sabe. Si usted tiene antipatía, es indiferente, si por nada se disgusta y con molestias, si todo el tiempo anda con enfrentamientos y violencia, si todo el tiempo anda con impaciencia y desesperación, si anda con inclemencia y desastre, si anda con infidelidad y deslealtad, o rebeldía, intolerancia y desenfreno, eso es vivir por el Espíritu de Dios, porque aceptó a Jesús y vino el Espíritu Santo, pero anda en la carne. El Señor dice, si vivimos por el Espíritu, lo lógico es que andemos en el Espíritu. Una cosa aparte es los que viven sin el Espíritu de Dios, porque no han aceptado a Jesús y viven por la carne. Pero nosotros somos cristianos, significa vivimos por el Espíritu. ¿Cómo va a ser? Nombremos algunos. Nombro algunos. ¿Cómo será Andrés Felipe que le diga el pastor,
Andrés Felipe, necesito mandarlo para Estados Unidos para que toque en un grupo allá. Claro, pastor, porque usted sabe que yo lo merezco. Es que la calidad mía. El Señor le dice, ay, Felipe, ya perdiste el año. Eso. Edwin, necesito que vaya a España porque necesitan un predicador y yo no puedo ir. Y que tenga otras conductas diferentes. Claro, pastor, que yo soy el único ungido, el único que predica, yo soy el maestro. Aquí los demás, lástima, mire eso. Bueno, no va a decir eso, pero que tengan conductas diferentes porque se les nombró, porque se les dio un cargo. No, hermanos, si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. El Señor me decía, viene la bendición, pero no cambia el corazón. Viene la bendición, pero no se crezca. Hermanos, si vivimos por el Espíritu, andemos con el Espíritu sano. Amén. Les invito a que se levanten. ¿Cuántos están convencidos de que el Señor nos ha respaldado y lo va a seguir haciendo muchísimo más? Yo sé que es así. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Señor, mire, los invito para que hagan esta oración. Los invito para que hagan esta oración realmente de corazón. Esta es una de las oraciones que yo siempre hago. La oración que yo hago es: Señor, ¿qué tengo yo que está mal? ¿Qué tengo yo que yo no veo pero los demás la ven? Sí. Y si usted quiere algo más, diga: Señor, que me hablen los hermanos. Pero cuando le hablen, no se moleste, porque ya usted le preguntó a Dios que quería cambiar. Y cuando le digan: mire, hermano, usted tiene mal carácter. ¿Quién, yo? Hermano, sí. Usted muy contestón. ¿Quién? Sí. Haga esa oración de corazón en su casa. Si quiere hacerla aquí, pues buenísimo. Pero dígale: Señor, yo necesito cambiar porque esa palabra fue dada a la iglesia. Pero ¿sabe algo más? Hay algunos que el Señor fue más específico y le dijo: haré contigo. Y si el Señor dijo: haré contigo, ¿por qué le dijo a Gedeón: esforzado y valiente, y lo que andaba era escondiendo lo que recogía? Porque el Señor quería verlo así. Y eso dice el Señor de nosotros también, de los que les ha dicho: voy a llevarte a este lugar, te voy a bendecir. Habrá tanta bendición. Créale a Dios que Dios lo va a hacer. No nos impacientemos. ¿Sabe cómo tenemos que andar? ¿Sabe cómo tenemos que andar? Oramos. ¿Y sabe cómo tenemos que andar? Con amor, con gozo. Tenemos que andar con paciencia. Tenemos que andar con paz. Tenemos que andar con fidelidad, con bondad, con dominio propio. Mientras usted ande así, su oración viene ya, porque usted tiene el fruto del Espíritu. Todos tus